Hinchuk. Tenés que ir y encontrarte con las marcas y los modelos de las colecciones de lentes del sol que estaban haciendo furor en verano. En cualquiera de los 7 locales de la óptica Estela Hinchuk, Montevideo, Punta del Este. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al politólogo Adolfo Garce. Un placer que nos acompañe hoy. ¿Cómo están? Y que además viene respirando el bloque anterior. ¿Cómo no? Bien. Sí, No sé, gracias. si te está tentado de hacer alguna reflexión sobre eso, hágalo. A ver, creo que vos, Alejandro, decías algo así hace un ratito. Pensar que todo lo que hace Mujica es un cálculo. Mujica es una persona extraordinariamente espontánea, para mi gusto, ¿eh? No quiere decir que no calcule, pero bueno, a esta altura de la vida creo que se da el lujo de decir lo que quiere. La gente a veces está de acuerdo, a veces no. Representa... Es un político increíble, con una capacidad de representación enorme. Y sí, alguna gente se siente representada, otra gente no. ¿Y el Frente Amplio, lo va a seguir usando o no? No sé, yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí porque... Tiene mucho material. Yo espero que sí. Ahora cuando estuvimos en El Amir, ahora a fin de año, cuando se terminó el programa, le di un abrazo y le dije, Pepe, ojalá que vivas muchos años, porque Uruguay precisa... Semanario Voces precisa. Precisa. Por lo menos la prensa precisa. Uruguay precisa dirigentes políticos responsables y yo creo que Mujica está allí. ¿Es responsable para mí sí. esta declaración? Esta declaración, ¿y por qué no lo va a hacer? Él dice lo que piensa. A ver, como decía Pepe, ¿no? Hace un ratito, no es que uno esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Para mí, lo más grande que ha pasado en los últimos años es, en términos generales, la revolución de los derechos y en ese contexto el feminismo, con sus excesos, como todo. ¿Tá? Sí, sí. Pero... Perfectible como todo. ¿Sí? Perfectible como todo. Sí, y que tiene excesos, los tiene, ¿no? Desde luego, ¿no? A mí no me gusta decirme feminista porque me parece que al final de cuentas hay otros que vamos a terminar en una prisión, atrapados, ¿no? Y en general le tengo cierta fobia a los ismos. Todos los ismos me parece que te encierran, ¿no? Pero bueno, es un enorme cambio civilizatorio, todo lo que tiene que ver con los derechos, todo lo que viene con... La todo teoría lo que ha de la pasado herradura, ¿no? Los sismos terminan generando encuentros... Sí. Pero volviendo al Pepe, ¿no? contrapuestos. Volviendo al Pepe, que viva muchos años, porque yo lo veo como un dirigente muy responsable. La gente se pregunta, o mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con la coalición multicolor? ¿Va a ser estable? ¿Va a ser inestable? Y lo que yo digo es, mientras tengamos dirigentes de oposición responsables, el país va a ir bien. Mientras tengamos dirigentes en el gobierno responsables, con coalición o sin coalición, el país va bien. Yo pongo al Pepe Mujica dentro de los dirigentes políticos responsables porque creo que aprendió de todo lo que se equivocó, que fue mucho. Bien, vamos a empezar directo entonces con el análisis de esta transición, ¿no? Vale. Que en algunos casos, como planteaba antes, han habido autoridades salientes y entrantes que se han expresado de manera responsable, republicana y por sobre todas las cosas poniendo al país como el primero y el gran interés, y otros que no tanto. ¿Cuál es su análisis? Sí, hay un poco de todo. Globalmente te diría lo siguiente. Uruguay es la mejor democracia de América Latina. Ya lo sabemos. ¿Está bien? Uruguay está entre las pocas democracias como la gente del mundo. Pero estamos todavía un par de escalones por debajo de lo que tenemos que ser. Tenemos que ir a 1 o 2 escalones, un poco más arriba, en nuestro nivel de civilidad o de civilización política. Entonces, algunas declaraciones están en el escalón que uno aspira, al que deberíamos aspirar todos, creo, ¿no? Las declaraciones del Pepe Mujica, cuando dice no vamos a estar con una piedra en cada mano. O algunas declaraciones de Astori, porque otras no. Algunas declaraciones de Astori hace ya como 3 semanas atrás, que dijo, pase lo que pase, este país va a precisar mucho diálogo, antes del balotaje. Mucho diálogo, el Parlamento tiene que ser muy importante. El Astori de antes, ¿no? El Astori de antes, que se ganó un lugar importantísimo en el Uruguay. Y después ha hecho otras declaraciones que yo no comparto tanto y que no están en la misma sintonía, creo. Bueno, creo que el vínculo con el equipo económico entrante debería ser mejor. Creo que tendría que ser mejor, que hubiera sido mejor, que cosas como las famosas, los aumentos de tarifas o como los ascensos de los generales, que esas cosas se conversen, que se conversen y se acuerden. Estamos en el nivel en el que tendríamos que estar en materia de civilización, de respeto mutuo, de convivencia de verdad. Martínez durante la campaña hablaba de hechos y no palabras. En los hechos, en las palabras todos somos macanudos, macanudos, recontra buena gente
Más o menos, ¿eh? Y le decíamos... Sí, bueno, pero... Últimamente más o menos estamos Está siendo bien. macanudos. Al Pero contrario, con las palabras se está atacando muchísimo y Pero demasiado. viste que, Victoria, yo a este punto, todos los dirigentes políticos dicen, no, Uruguay, la capacidad de diálogo. Bueno, pero en los hechos, ¿hay tanto diálogo? Cuando llega el momento, ¿hay tanto respeto por el otro y tanta civilidad política? Hay menos de la que yo creo que tenemos que aspirar. ¿Qué opinan nuestros panelistas? ¿Qué opinas, Alfredo, sobre ese aspecto? Sí, yo creo que hay un espíritu de hablar y me parece que hay hechos que lo van demostrando. Lo de Tabaré y la calle Pau juntos me parece que muestran. Y además creo que marcan el camino de arriba para abajo, ¿no? Es decir, si los líderes pueden hacer eso, que la indiada siga el ejemplo. O lo de que Chichán con Cardoso, ¿no? Lo invitó a ir, la ministra saliente invita a ir a la Feria Internacional. Eso me parece... Pero también tenés a una Irene Moreira sospechando de números maquillados. Que creo que no llevaba a Eduardo Lutz como escribano porque no tiene título, debe llevar a otro. Pero digo, creo que fue otro el que llevó, ¿no? Pero me parece que se le fue de boca y de Moreira creo que le falta todavía el roce político, como le falta a Bartol también y algún otro, ¿no? Lo aclaró incluso. A modo de información, además, hoy Manini con Cotelo de Mañana, Sí, yo escucho no solo mi radio, sino otras, dijo que fue... Bueno, cualquiera puede entender que admitió que fue como un error porque en realidad se refería más que nada a los comentarios del futuro OPP, ¿verdad? Acerca de que el déficit fiscal no es ese, sino que sería otro, y la expresión maquillaje No remitía aludía a eso, directamente y no en a... particular a esa cartera. Igual quiero decir que a mí, ante ese error, ante ese abrupto de la futura ministra, a mí me gustó cómo reaccionó la ministra que aún no, que está en funciones diciendo... Mañana les vamos a dar los números y dice... Quiero decir, pudo haber tenido la oportunidad de seguir incendiando una praderita y me parece que le puso agua. Y creo que a esas cosas es a las que se refiere Fito, porque no alcanza con que otro haya empezado para seguirlo. Si otro la empezó y se equivocó, se dice, empezó y se equivocó, pero yo no la sigo. Bien. Y ahí Eso la me parece que experiencia hablaría bien justamente de nosotros. muchos de los integrantes del Ejecutivo. ¿Qué tanto va a pesar o qué tanto se va a tener contemplación, ¿no? Sí. No lo sabemos, Victoria, ¿no? Pero lo que un poco enseña la historia es que cuando hay renovación de élites y hay aprendizajes que hacer. A veces nos quejamos, ¿no? Los veteranos que no salen nunca, ¿no? Los veteranos que no se van nunca. Que no se van nunca, no sé, de los medios de comunicación, ponele de la ciencia política, ponele de lo que quiera, del fútbol, de la política. La experiencia que dan los años es importantísima. Al principio de la década del 60 hubo mucho veterano político clave que se murió. Un poquito antes había muerto Luis Alberto Herrera, murió Luis Valle, ¿no? Murió Giannatasio, murieron muchos dirigentes muy importantes. Y parte de los problemas de la década del 60 es que se murieron muchos dirigentes muy importantes. El Partido Nacional tuvo bastante suerte, ¿no? Muere Wilson, emerge la calle Herrera, ¿no? La calle Herrera da un paso del costado o lo obligan a dar un paso del costado y emergen líderes nuevos, que Larrañaga primero, que después la calle Pou. En el Partido Colorado, cuando parecía que no emergía nadie, emergió Talvi. Pero siempre los nuevos, en todos los órdenes, pagan o pagamos en algún momento el costo de nuestra inexperiencia. Entonces, bueno, hay gente que va a estar por primera vez en el Parlamento, hay gente que va a estar por primera vez, mucha gente, en cargos ejecutivos importantísimos. Vamos a ver. Por aquí, Vero, perdón, te había No, interrumpido. comparto esa interpretación porque también pasó con Arbeleche en estas últimas horas hablando de la falta de información de las tarifas y hoy al mediodía salió Delgado a decir, bueno, esto en realidad no quiso decir eso. Y con respecto a Irene y a la ministra de Vivienda, hoy dieron una conferencia conjunta, tomaron un café, hablaron de las cifras, se las vio muy... bueno, muy cordiales allí y creo que dieron por superado eso. Pero me parece que hay determinadas figuras que cumplen roles fundamentales en esta transición. Delgado va a ser una. El diálogo que tuvo Javier García con Bayardi respecto al tema de los comandantes, que fue en privado, justamente evitando el circo político y creo que con una altura importante. Creo que hay allí algunos referentes de esta política, tal vez, no sé si es la vieja política, pero sí es la política con más trayectoria, que van a ser referentes y que van a tratar de poner coto a estas nuevas figuras que se están adaptando a esto de que los medios y todos los periodistas le estemos preguntando minuto a minuto cómo va la transición. Déjame poner un ejemplo, ¿no? Es decir, encabezando el gobierno, el jefe de gobierno es la calle Pou. Y la figura emergente del Partido Colorado es Ernesto Talvi. Sí. Pero es muy importante que esté Sanguinetti, que tiene una enorme, tiene más de 50 años de experiencia política, ¿no?
y que vio que participó en una coalición con la calle Herrera y se fue, y después tuvo la capacidad de liderar una coalición que duró 5 años. Entonces, es muy importante para el nuevo gobierno que Sanguinetti juegue un papel importante. Un papel central. Hablando de Talvi, ¿qué opinan de lo que dijo el presidente argentino en la entrevista en La Mira con Gabriel Pereira? Ese palo para Talvi, que por otro lado, bueno, se sabe que tiene un buen vínculo con la familia Lacalle, pero pensando en política exterior... No lo sé, la verdad que no. Que fue duro con Talvi, ¿eh? Sí, en general es un hombre, Alberto Fernández, para venir de una tradición política que tiene en algunos momentos facilidad para el radicalismo, como el peronismo, parece un hombre más bien ponderado, muy pragmático, dicho sea de paso, como es la tradición, también la tradición peronista, un hombre pragmático, un hombre de diálogo. Esperemos que predomine ese Alberto Fernández, el del diálogo y el del pragmatismo. Vamos a ver. Graciano. Sí, bueno, simplemente un apunte histórico. Al Uruguay nunca le fue bien con los gobiernos peronistas. Nunca le fue bien. Hay que remontarse incluso a Perón, con el cierre, digamos, prácticamente virtual de la salida de argentinos a Uruguay en aquel momento. Y bueno, de ahí para acá el cierre de los puentes. O sea, a Uruguay lamentablemente con los peronistas y con gobiernos peronistas, con Perón y con Cristina y con Kirchner y con todo, nunca le fue bien. Así que ojalá que Alberto Fernández pueda quebrar esa racha. A mí me gustaría ratificar y respaldar el comentario previo que hizo Fito sobre la figura y la responsabilidad de Mujica. Yo lo comparto. Yo creo que incluso hasta las declaraciones que comentamos en el primer tramo creo que hablan de un político con mucho olfato, por las razones que digamos, volcamos en el primer tramo, ¿no? Más allá de lo que pueda pensar cada uno de lo que dijo. Pero me parece y yo comparto que Mujica va a tener un rol fundamental en este próximo gobierno. Creo que van a pasar cosas en los próximos años, seguramente en el primer año y medio del próximo gobierno nos vamos a enterar de cosas, van a estar las auditorías, van a estar situaciones complejas y ojalá que en el Frente Amplio esto se tome como el ejercicio natural de un gobierno democráticamente electo que ejerce las facultades de verificar las cuentas que recibe, las situaciones que no son claras que hereda y yo creo que ojalá que Mujica sintonice y entienda bien lo que va a pasar y se ponga en una actitud constructiva y patriótica. Yo espero que lo haga. Bien, tenemos que hacer una pausa, Garcés. Dejo 2 preguntas planteadas. Una, ¿se está demorando demasiado la información del contenido del proyecto de ley de urgente consideración? ¿Qué análisis político hace de esa dilatación, digamos? Y la segunda, pero que me la puede responder ahora porque es sí o no. Cuando usted dijo que a veces uno siempre dice tienen que irse los veteranos, y me arrancó con los medios de comunicación. ¿Se refería a mí? Bien, pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.